Hola, buen día. Bueno, muy buenos días. Empezamos la segunda reunión del año. Empezamos con la agenda, el punto número 1, que es nuevos temas a trabajar por las organizaciones. No sé si hay alguna que tenga algún tema nuevo para trabajar. ¿No? Bueno, en la reunión pasada, Juan Pablo, en la reunión pasada habíamos quedado en empezar a trabajar el tema de los baños públicos. Sí, eso está en el segundo punto para trabajarlo. La idea es si acá surgió algo nuevo, si no, les hago un comentario, aprovechando que está también Sandra conectada. Tuvimos una reunión con la gente de la Dirección General de la Mujer y lo que vamos a encarar es un trabajo en conjunto sobre violencia laboral, que es un poco lo que habíamos trabajado a fin del año pasado en esa reunión que hicimos en Uspallata con el representante de la OIT en Argentina. Así que vamos a tener seguramente una reunión en algún momento para coordinar cómo vamos a trabajar, pero bueno, tenemos como puntapié inicial tanto la reunión que hicimos en diciembre pasado con el representante de la OIT en Argentina, como los documentos de trabajo que oportunamente fueron mencionados. Así que bueno, seguramente vamos a estar convocando a una reunión fuera del esquema tradicional para acordar y discutir un poco los lineamientos de cómo vamos a trabajar sobre este tema. ¿Sí? Buenísimo, Juan Pablo. Sí, la verdad que fue un tema que desde la Dirección General de la Mujer también tenía mucho interés en trabajar y bueno, vamos a ver si podemos juntos generar algún proyecto, alguna recomendación, vemos después cómo lo encaramos, pero sí el compromiso de la Dirección General de la Mujer de trabajar en conjunto sobre esta temática. ¿Sí? Me parece Está bien. muy Yo bien. había, en su momento, perdón, ¿puedo tomar la palabra? O sea, Sí, sí, adelante. en su momento habíamos charlado, porque a mí me parece que el tema también está muy vinculado con la definición de lo que se entiende por acoso y por acoso en general, ¿no? Acoso, hostigamiento, son todas como palabras que tienen significados poco precisos, digamos. La diferencia entre acoso, hostigamiento, intimidación, hasta te diría como una especie de amenaza a veces, ¿no? O sea, no está muy claro en la normativa los límites entre una y otra, entre uno y otro verbo, digamos. Y entonces en su momento yo había hablado, no me acuerdo con quiénes de ustedes, con Sandra seguro, pero bueno, con alguien más, de la posibilidad de trabajar sobre algún proyecto que aclare un poco más los conceptos que utiliza la ley. Y me parece que esto también está vinculado, porque bueno, ahora se nos suma la cuestión del acoso laboral, pero tenemos el acoso simple, el acoso callejero, el acoso sexual, el acoso laboral, o sea, claro, cada uno tiene como distintas características, pero la base es la misma, es el acoso, ¿no? Después son modalidades, en la calle, el contenido sexual, en fin. Yo publiqué hace un tiempito un artículo que simplemente lo que hago es contar esta situación y mencionar toda la normativa, que si quieren después se los paso como para que, nada, Vale. no es que estoy diciendo nada en particular, estoy diciendo esto mismo en el artículo, ¿no? Que hay muchas normas, porque está también el acoso escolar, ¿no? O sea, hay muchísimas normas que hablan del acoso, pero que
lo definen de distintas maneras. Entonces yo creo que primero hay que también pensar en algo que describa mejor, digamos, la conducta prohibida, ¿no? Porque es muy difícil después El acoso mediático, Vero. también el mediático, el Mediático, que es muy significativo, el de las redes, el de los medios. Sí, por El eso, pero ensañamiento cuando que a vos veces lees cada produce uno de los con niños y artículos, niñas, ¿no? claro, pero cuando vos lees cada uno de los artículos, se describen cosas distintas, entonces es muy difícil, porque Es muy digamos, difícil, es cierto. cualquier acoso laboral es un hostigamiento común y corriente, digamos. Claro. ¿Qué hago? ¿Lo encasillo como acoso laboral solamente, como si fuera una solución solamente laboral, o también tengo que hacer una denuncia por acoso común, digamos? Cuando alguien acosa sexualmente, acosa simple y además hay sexual, o sea, que le sumo pena, o es simplemente una figura, ¿no? O sea, parece que hay varias cosas que se pueden trabajar ahí. Después se los hago llegar, Juan Pablo, para que los circule, si querés. Dale, sí, seguramente vamos a estar armando alguna reunioncita para poder encarar esto. Sí, me parece que está bueno ponerle el nombre a las cosas y ver hasta dónde se llega y hasta dónde no. Obviamente se cruzan y eso la normativa, como lo mencionás, lo sufre. Entonces estaría bueno poder sentarse, digamos, previo a la lectura del documento, que seguramente lo vamos a compartir para esa reunión, para tenerlo, digamos, como leído, como tarea, el documento y la normativa, y seguramente ahí definir cómo vamos a trabajar, ¿sí? Y hablando del tema acoso, Juan Pablo, hoy Sí. a la tarde la Fundación FAME hace su segundo foro, el acoso callejero, lo frenamos entre todos, que va a estar reinteresada. Ya hicieron una reunión el 21 y hoy es la segunda a las 18 horas. Así que si quieren les reenvío, porque creo que les mandé, pero les reenvío los datos por si alguna quiere participar. Dale, perfecto, Elida, mandalo así cualquiera que tenga interés en participar se sume y pueda después compartir a alguno de los que estuvo en ese evento, si alguna de las organizaciones que participó del evento también puede comentar qué se estuvo trabajando o qué se estuvo compartiendo, ¿sí? Perfecto. Bien. Pasamos al segundo punto entonces, que son las iniciativas de ley, proyectos de recomendación. Ahí, de los 4 proyectos, tenemos, en el último, tenemos a Maripi de TEA, que va a hablar sobre el proyecto de recomendación al Poder Ejecutivo de concientización para la eliminación del trabajo infantil en la producción de alimentos. ¿Querés contarnos brevemente, Maripi, de qué se trata? Y bueno, si alguna de las organizaciones que lo pudo leer y tiene alguna observación o alguna consideración del proyecto. Hola, buenos días. Bueno, yo he participado en algunas reuniones de género. Este proyecto, si tuvieron la oportunidad de leerlo, es una recomendación que se le hace al Poder Ejecutivo para que ejerza su poder en la erradicación del trabajo infantil. Los niños, niñas y adolescentes tienen que estar en la escuela. La ciudad de Buenos Aires no produce alimentos, sino que tiene poder de compra. Y en ese poder de compra, que ya lo tiene, no hay que crearlo, puede ejercer el control para que los alimentos que la ciudadanía compre sean libres de trabajo infantil. La meta es que la ciudad de Buenos Aires sea la primera ciudad de Argentina libre de trabajo infantil. Sé que con una recomendación no alcanza, pero por lo menos se marca el camino como para tener presente esta problemática y profundizarla en otros medios. Acá se habla de alimentos
Y la idea no es generar burocracia, o sea, no es generar más oficinas, más trámites, sino simplemente ordenar todo lo que la ciudad tiene en sus distintos organismos dedicado a eliminar el trabajo infantil, controlar el trabajo infantil en alimentos. Esto ya se presentó en varios grupos y dimensiones, así que les pido disculpas si es reiterativo, pero bueno, si tienen alguna pregunta. Yo creo que se publicó, que ya se trabajó. El tema, a mí habría que aprobar. Bueno, ¿alguien tiene alguna consideración? Si no, lo damos por aprobado y que siga curso. Bueno, muchísimas gracias a Sí, todos. una sola pregunta, Maripi. ¿Establece algún límite de edad o habla de niños en general hasta menos de 18? Menos de 16. Ah, menos de 16, ok. Perdón, porque no lo había leído. No, está correcto. Lo que pasa es que ya lo explicamos tantas veces y como casi siempre somos los mismos, uno termina siendo aburrido cuando habla. Está bien, gracias. Perdón por no haberlo leído. No, por favor. Gracias. Gracias, Maripi. Bueno, seguimos con los otros proyectos. Tenemos 3 proyectos más, que son el proyecto de ley de huertas urbanas con perspectiva de género, proyecto de modificación de la ley 83, proyecto de ley de gratuidad de productos de gestión menstrual en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el proyecto de modificación de la ley 83 como el proyecto de gratuidad de productos de gestión menstrual fueron proyectos que se habían presentado en la legislatura oportunamente. Bueno, con el tema de la pandemia prácticamente casi ningún proyecto se trató, fueron prioritarios todos los proyectos que estaban referidos a la cuestión sanitaria, con lo cual algunos proyectos fueron reingresados de otras dimensiones, y respecto del proyecto de la modificación de la ley 83, se había mencionado que quizás había algunos cambios referidos a la normativa. Yo no sé si, Sandra, vos tenés alguna información como para ver si el proyecto así como está lo volvemos a reingresar en el próximo comité, o considerás que puede haber algún tipo de ajuste referido a algún cambio que haya en normativas. No, yo ahora, la verdad que no lo repasé ahora. En su momento, cuando lo habían circulado, me parece que los cambios que quería, o la modificación que querían hacer en el texto que nosotros habíamos propuesto era mínima, o sea, era una modificación mínima que me parece que no incidía en la esencia de lo que nosotros habíamos propuesto. Entonces yo le había dicho en su momento a Sandra que a mí me parecía que estaba bien, que podíamos, digamos, acordar la modificación que nos pedían. Era sacar una palabra, ahora no me acuerdo cuál era, pero era sacar una breve referencia, no era modificar sustantivamente nada. Así que yo creo que podemos, digamos, negociar, negociar con el pedido y así a ver si avanza. Sigo. Sandra, yo tendría una propuesta al respecto, porque según habíamos averiguado en su momento, había otros 2 proyectos con el mismo título, por lo menos en la legislatura, y que habían sido presentados por distintas legisladoras, grupos de legisladoras habían presentado esos proyectos. Y yo creo que antes de volver a presentarlo, no estaría mal conocer esos proyectos, incluso ver la posibilidad de articular con ellas para presentar juntos uno solo, porque eso trababa mucho. Por eso digo que yo no sé cuáles son los proyectos. Yo me acuerdo que en su momento Sandra me había comunicado que había alguien de la legislatura había dicho, supongo que a partir de que había otros proyectos, y el nuestro tenía una frase, una pequeña 2 o 3 referencias que eran las que, entre comillas, que Se cortó. los demás querían.
Y me parecía que, por eso te digo que no sé después la forma, si nosotros presentamos. Claro. Bueno, yo si te parece voy a buscar esos dos Si proyectos los y otros los... quieren, podemos hacer un único proyecto que abarque los tres. Puede Claro, ser. a mí me parece que sería una estrategia buena para impulsarlos, ¿viste? Porque ahora estaban como trabados los tres. Así que si lo volvemos a presentar, antes de presentarlo, podríamos intentar hacer esa gestión, a ver cómo nos va. Bueno, Marta, estás muteada, ahí está. Sí, este proyecto tiene como 6 o 7. Perdón, Sandra, fue sin querer. Dale, Marta. No, se me disparó el teléfono para Sandra, perdón, para Vero, perdón. Chica con 6 o 7 años, le hemos dado 1000 vueltas. Lo que marcaba la diferencia con este proyecto, primero que era excelente, lo presentó Summa Veritas, en particular Grace de Otto. Intervinimos muchísimas organizaciones. Marta, Hablando de huertas estamos en el proyecto de modificación de la ley 83 de nomenclatura Ah, urbana. sorry, disculpen. Pensé que seguíamos en el de Bueno, huertas. ya cuando terminemos este ya te paso para seguir lo de huertas. Ok, perdón. Entonces, volviendo un poquitito para atrás. Acá María quería hablar también. ¿Quién? No, me parece, no, que estaba de acuerdo con lo que decía Élida, de coordinar con las que tienen presentados los proyectos para aunar criterios y hacer uno solo. Bien. Entonces, ¿les parece que, no sé, Élida, para ver si para la reunión que viene tener peinado la situación, los otros proyectos y ver cuáles son los diferenciales, o les parece hacer específicamente una reunión para esto? ¿Cómo quieren hacer? ¿Cómo quieren avanzar? Yo creo que para no demorar, por ahí lo que podríamos hacer, Elida, si te parece, vos que estás en enlace, ¿por qué no hacemos una mini reunión con la gente que haya presentado los otros proyectos? Vemos ahí, charlamos un poco y ya a la próxima reunión nuestra venimos con una idea. Sí, a mí me parece que primero tenemos que entre nosotras hacer la reunión y ver esos proyectos, o sea, conocerlos, ver de qué se trata, cuál es la diferencia, qué están pensando, y después entonces tomar alguna decisión con respecto a si le agregamos algo al nuestro, o le sacamos, o qué hacemos, y ahí pedir la reunión. Por eso, pero bueno, eso, ¿te acordás que en un momento yo había puesto en el grupo de buscar esos proyectos, pero la verdad que no tuve tiempo de buscarlos yo en la... A mí no me manejo bien en la página de la legislatura, te digo la verdad. Me cuesta Sí, no, que no es todavía fácil, ¿viste? No es fácil. encontrarlos. Por eso, por ahí Está hecha alguna para de no ustedes que encontrar. tiene más cancha Pero en sí, el tema. yo me comprometo. No. Si yo, digamos, si a vos te parece, yo los busco y los Dale, reenvío. buscalo, me lo mandás y Nosotras los busquemos, y reenvío, después se los reenvío ya a Juan hacemos una Pablo. reunión con las otras. Y no debe Claro. ser nada Sí, así avanzamos, dale. por eso. Perfecto. Nosotros también vamos a colaborar con la búsqueda de los otros proyectos, identificar quiénes fueron los que presentaron el proyecto y bueno, ver si del otro lado hay buena voluntad o interés en armar un proyecto común. Así que lo seguimos entonces en forma paralela, ¿sí? Bien. Pasamos entonces al próximo proyecto, que es el proyecto de ley de huertas urbanas con perspectiva de género. Ahora sí, Marta. ¿Estás muteada, Marta? Está todo dicho. No tengo nada que agregar a huertas urbanas. Bueno, sí hay algunos cambios en la normativa de huertas urbanas. Si bien hay un programa que generó APRA sobre agricultura urbana, hubo algunas modificaciones
modificaciones y hubo normativa al respecto. Yo creo que habría que, lo mismo que nos pasó con la ley 83, sería hacer un análisis de cuál es la normativa actual, qué cambios hubo y ajustarlo a esas modificaciones. Sin perjuicio de que el objeto del proyecto estaba vinculado a la perspectiva de género, ¿no? Independientemente de las cuestiones por ahí más técnicas referidas a lo agroecológico, ¿no? Digo, el tema de los suelos y demás, qué se puede, qué no se puede, mantener más en prioridad la cuestión de la perspectiva de género. Sí, si me permiten, no solamente la perspectiva de género, sino que fuera un tema de cierta inserción social, de permitir a las mujeres, aparte de dedicarse a eso, ser proveedoras, por ejemplo, eventualmente, de comedores y otras formas de alimentación de la población. Es decir, tenía no solamente la perspectiva de género, que era el punto fundamental, nació como huertas urbanas con perspectiva de género, sino que hacía mucho hincapié en la parte de consideraciones de lo que significaba la encíclica Laudato Si, en el sentido de incorporación de personas, alguna hermandad desclasadas, etcétera, etcétera, toda una función social que, digamos, esa parte de las consideraciones de la calidad y demás de los suelos, que es un error de los que tenía este proyecto. Me acuerdo que cuando nace habíamos propuesto, por ejemplo, los bordes del riachuelo. Es una barbaridad lo que dijimos. El borde del riachuelo, salvo que cambies totalmente la tierra, no tiene capacidad para armar una huerta urbana. Después están los ejemplos que no están en este lugar, que son estupendos. París, por ejemplo, tiene huertas urbanas en cada una de las plazas públicas. Y la gente habría que incorporar ejemplos que hace 6, 7 años no existían. Muchas ciudades del mundo ya tienen huertas urbanas en sus lugares públicos. Acá, Marta, al revés, había un placero, un cuidador de plaza, de la plaza ahí, la que está en Callao y Charcas, que el tipo había armado una pequeña huertita ahí, que la tendría para él, porque era muy chiquita, ¿no? Pero había armado al lado de la casillita una pequeña huerta y lo echaron. Lo echó el gobierno de la ciudad por haber hecho la huerta. Sí, es así, es así. Pero Elida tiene razón, hay que consensuar con los otros proyectos sin perder los aspectos sociales, incluso políticos que tiene el tema, porque, no sé, Elida contaba un caso cercano a donde vive ella en Belgrano, la destrucción de no sé qué emprendimiento más o menos privado, concomitante con el del pobre placero, ¿no? En fin, como no hay... Pero además se tarda tanto en la regulación de estas cosas. Vos sabés, Marta, que en mi caso tuve una experiencia horrible personal. Habíamos plantado un árbol de mandarina hace como 10 años en la vereda, en el jardín de la vereda, que tengo muchos jardines en la vereda yo. Y había dado flores, estaba por dar las mandarinas, y vinieron de la municipalidad y se lo llevaron con una grúa, con maceta y todo. Dijeron que no estaba permitido. Bueno, sí. Esta es precisamente la falta de normativa. Constantemente las iniciativas más o menos aleatorias terminan en esto, ¿no? Bien. Dina, ¿vos querías mencionar algo? Sí, sé que está la normativa sobre huertas urbanas, y con respecto a lo que dijo Marta acerca de integración, en el capítulo 4, en el párrafo C, habla de hacer convenios con organizaciones, con personas físicas también, y creo que desde ahí se puede trabajar también para poder, contribuir con la perspectiva de género, porque lo dice directamente la ley de huertas. ¿Esa es la ley de huertas? ¿Qué número es? ¿La tenés ahí? Es la 5733, creo que es, pero es la que la mandé al grupo de WhatsApp, no se las mandé por mail porque tengo un problema con el mail. Ley 6377, agricultura urbana
promoción y difusión. Y Bien. habla, en ese aspecto, habla sobre esta inclusión. Así que creo que ahí se puede trabajar mucho para poder incluirle todo lo que tenga que ver con género, ¿no? Ser más específico. No sé qué les parece. Sí, seguro. Sí, Yo creo que digamos, hacer un análisis de esta ley, ver qué puntos hay en común con el proyecto del COPE y aquello que haya, digamos, quizás lo que deberíamos hacer es un proyecto de modificación, si fuese el caso, para... No está reglamentada. ¿No está reglamentada? No está reglamentada, Bueno, ahí se puede trabajar. no está reglamentada todavía, por ahí se puede hacer alguna recomendación para la reglamentación, pero bueno, habría que hacer un poco el peinado de la ley y en comparativo con el proyecto y tratar de sacar ahí una conclusión, sobre todo la cuestión de la perspectiva de género que por lo que habíamos visto no estaba como muy incorporada, sino que era más una cuestión técnica, digamos, de uso del suelo, qué se puede plantar, qué no, y esas cuestiones, ¿no? Así que creo que por ahí lo que se podría incorporar ahí o sumar como valor tiene que ver justamente con la perspectiva de género, el uso y otras cuestiones más que estaban mencionadas en el proyecto, ¿sí? Me parece que entonces lo dejemos para trabajar en la reunión que viene con los aportes de esta ley. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, está muy bien. Bueno, perfecto. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el proyecto de ley de gratuidad de productos de gestión menstrual en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, Élida, no sé si Sí. habíamos conversado en relatores que había algunos cambios, ¿no? En estas cuestiones. Mira, acá el problema principal es el económico, porque lo que habían sugerido es que le encontráramos la vuelta para que la provisión a las escuelas y todo eso fuera por laboratorios o fuera de alguna manera que no implicara una erogación para el gobierno de la ciudad. Lo cual es bastante difícil, digamos, encontrarle la vuelta, pero bueno, lo podemos intentar. Igual, Sí, vale, dime. Yo estuve haciendo un sondeo con respecto a esta propuesta y teniendo presente lo que dice la ley, ¿no? De que se diera esto de forma gratuita. Por ejemplo, en los hogares y paradores de la Ciudad de Buenos Aires se está dando gratuitamente, en los refugios para mujeres se da gratuitamente, en los hospitales ya no se da porque en algún momento se dio, por lo menos por lo que pude hablar con algunas enfermeras, se daba en el caso de que la persona fuera realmente, estuviera en situación de vulnerabilidad, se le daba, se le conseguía como algo más. ¿Se acuerdan que antes se daban como las cositas cuando alguien terminaba el parto? Bueno, ahora solamente es ocasional, en los hospitales. En las escuelas me dijeron que con el programa ESI, con el que se les da, pero como una especie de muestra, ¿no? A los adolescentes, como para que tengan el conocimiento de qué es cada producto. Y después lo que todavía no tengo respuestas con la gente de educación, si ellos instauran algún problema o piensan ampliar el programa ESI. Pero en el ESI sé que les dan como muestra. Quizás también habría que hacer alguna cosita a reforzar ahí. Pero en hogares y paradores ya se da como un insumo básico, en los refugios para mujeres se da como insumo básico. En los programas de comedores o grupos comunitarios que brindan comida, dicen que no dan porque en este momento no es como la prioridad. Ellos quieren otra, ¿no es cierto? El objetivo es otro, es el de alimentos nada más. Después, bueno, ver el tema de las organizaciones. Por lo menos es la información que puede sondear un poquito con respecto a esto. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, pues. No, yo creo que en base a lo que dice Dina, hay que volver también a ver el proyecto coordinar con todo y ver si es posible por el tema de las escuelas, y bueno, qué es lo que falta, porque si se están dando ya en Parador y en otros lados, habría que ver qué lugares falta y cómo entregarlo a los lugares que faltan, no sé. Sí, por ahí puede haber algo gradual, ¿no? Claro. Para ir siendo gradualmente como para que tampoco sea
algo, digamos, una erogación fuerte de inicio, ¿no? Claro. ¿Te parece, Elida? Sí, sí, puede ser. Intentémoslo. A mí Bueno. me parece, yo no lo conozco bien el proyecto, pero acá lo estoy abriendo y me parece que hay como una cosa que no está demasiado por ahí, habría que revisar un poco porque, por ejemplo, se ofrecen regular la gratuidad de productos de gestión menstrual para personas desde los 11 a los 19. Y después hablamos solamente de darlo a los que están en paradores para personas en situación de calle. Bueno, en general en los paradores Ya está dando. no hay A toda la franja gente. etaria. No, pero digo que además no hay personas de 11 años en los paradores en sitios de Sí, situación de grupo, calle. O sea, ¿Cómo? lo que digo es que hay como alguna inconsistencia en cómo se redacta, ¿no? Porque una cosa es pensar en niños o niñas y otra cosa es pensar en adultos. O sea, los adultos, los niños tampoco en general no van a los comedores comunitarios, algunos sí, pero no todos. En general, muchos comedores comunitarios son para mayores. Digamos, No el sé, fuerte del conflicto son las escuelas, Sandra. Las ya lo escuelas sé, pero secundarias. bueno, a mí me parece que no está bueno por ahí, viste, ponerle esa obligación a las escuelas, me parece que es como, no sé. A mí me parece mejor, y depende también de qué insumo, porque no es lo mismo que vos en una escuela des toallas higiénicas que des La copa. copas menstruales. Me parece que es otra dimensión, ¿entendés? Y otra responsabilidad incluso, ¿entendés? Porque si yo te incentivo, o sea, puede haber una cuestión de responsabilidad, porque la copa menstrual, por ejemplo, tiene problemas, podría tener problemas complejos de responsabilidad, ¿entendés? Por el Sí, uso, porque tenés más posibilidades de infección, por un montón de situaciones. Entonces me parece que es como medio complejo algunas cuestiones, o sea, Sí, sí. hay algo que le podemos ser un poco más ambiciosas, quizás porque en los paradores y refugios se le da a toda la población, a la franja etaria completa, no hay una franja etaria, ¿no? A la que ellos tengan como población objetivo, se le da a la mujer, desde que menstrua, desde los más chicos hasta los más grandes. Quizás ahí ser un poco más Por eso digo, ambiciosos. probablemente ahí se le dé casi solamente a los adultos, porque en general cuando hay niños y adultos terminan teniendo preferencia a los adultos siempre. Igual en los programas estos en los que se está dando se le da a toda la franja etaria. O sea, la mujer que menstrua recibe el insumo que necesita. Esto es así. No en los hospitales, y bueno, si uno habla de escuelas, se está hablando de una franja etaria, ¿no? No está hablando de una población en general, sino de una franja etaria. Quizás ver esto para poder ver dónde se puede ampliar, ¿no? Porque quizás sería más que nada ampliar. Porque si en algunos lugares se da. Está interesante las organizaciones, yo estoy en un grupo también de organizaciones y estaban muy interesadas en ver también qué otras cosas se pueden trabajar con mujeres y mencioné esta posibilidad y bueno, todo el mundo quedó encantado porque la ley, este proyecto de ley dice también que las organizaciones de la sociedad civil se puedan anotar para recibir este insumo. Bien, ahí Lorena, que es de Asiera, que está junto con José Rivero en Asiera, puso en el chat que hay menores en los paradores. Sí. Eso, ¿vos querés comentar algo, Lorena, sobre ese tema? Sí, hola, buenos días. Hay distintos paradores y hay paradores que son exclusivos de mujeres con hijos e hijas, y hay paradores de familias también, y hay situaciones de niñas menores de edad, por supuesto, que menstruan, entonces por eso me pareció necesaria la aclaración. Así que hay paradores que sí se pueden hacer uso, por supuesto, de estos elementos. Bárbaro, gracias Lorena. Ana, habías pedido la palabra. Estás muteada, Ana. En principio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. En principio me parece que no hay que seguir recargando funciones que no tienen que ver con la educación en la escuela. Entonces, creo que tendríamos que buscar, si es dar un elemento determinado, tendríamos que buscar otros espacios. Yo estoy pensando en los espacios de pediatría que debe haber en todos los hospitales públicos, y también pensar
en los centros de salud o los espacios de salud que hay tanto en las plazas como en los parques, en un montón de lugares hay centros de salud donde te toman la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que ese puede ser un lugar. Porque si no siempre es como que la escuela está haciendo todo, la escuela está sustituyendo montones de otras cosas y no está haciendo lo que realmente tiene que hacer. Ya se ha transformado en el lugar de alimentación que es los comedores. Ahora, es decir, hay un montón de cosas que desconfiguran lo que es la verdadera función de la escuela. Bien. Yo coincido con Ana, creo que las escuelas tienen que tener elementos, porque igual que tienen curitas, digamos, pero que no sea la función propia la de proveer, y coincido con eso, me parece que hay un montón, los SIM, por ejemplo, profilácticos reparten en todos los hospitales, sanatorios, centros de salud, demás, me parece que eso es un espacio perfecto para esto. Y tampoco coincido mucho en que el gobierno le tenga que entregar a organizaciones de la sociedad civil para que a su vez repartan. Me parece que eso da lugar a muchas cuestiones poco claras en cuanto a patrimonio y recursos y demás. Me parece que no estoy de acuerdo con eso. O sea, tenemos poca práctica en rendición de cuentas, entonces me parece que... Sí. Sí, yo tengo la palabra. Sí, Alelia. Yo tengo mis serias dudas de esto, de que pongamos que se repartan en los centros de salud o demás, o sea, en lugares vinculados con la salud. Me parece que es mucho, para mi pensamiento, por lo menos, mucho más lógico que el lugar donde están las chicas, los adolescentes, las adolescentes, es la escuela usualmente, y es su lugar de referencia, y me parece que es como desvincularlo de todo lo que tiene que ver con enfermedad, digamos. Es una cosa absolutamente normal y cotidiana, y me parece mucho más lógico que esté en la escuela que en cualquier lugar vinculado con la salud. Sí, quizás lo que se pueda pensar es que la escuela sea digamos, donde se informe, y que los otros dispositivos sea donde se realice digamos, el retiro, o que si tienen alguna consulta poder tener ahí un espacio donde poder adquirir ese producto, pero creo que hay, digamos, creo que está claro que no se puede poner todo en la escuela y la escuela se haga cargo de todo, pero sí me parece que la escuela podría llegar a ser como solamente el canal de información, ¿no? Diciendo, informar a las chicas que tienen en diferentes dispositivos, llámese, no sé, independientemente de cómo quede, ¿no? Ya sea la comuna, ya sea el SIM, ya sea las estaciones saludables que están en las plazas y parques, sea en el lugar que sea, pero que no sea una atribución de la escuela la entrega, ¿no? La entrega de que la chica se vaya de la escuela con ya sea la copa o la toalla, lo que sea. Pero me parece que puede llegar a ser algo en ese sentido, ¿no? Que puedan complementar, que cada uno haga la parte que le toca. Juan Pablo, yo reforzando eso, yo creo que, como dije, a mí me parece que las escuelas tienen que tener un stock, porque una chica que de repente se indispone en la escuela tiene que tener en la escuela, la salita de primeros auxilios de la escuela, tiene que tener un recurso que le faciliten, ¿no? Entonces, un mínimo tiene que tener la escuela. Ahora, me parece que no coincido con esto que dice Élida, porque a mí me parece que estaría muy bien que las escuelas fomenten que las niñas se acerquen a los centros de salud cuando ya tienen desarrollo, digamos, desarrollo de cuando ya han madurado, digamos, porque eso facilitaría también que las niñas, primero, o sea, puedan ir a un espacio donde les expliquen bien toda la situación desde el punto de vista de la salud, que además les expliquen bien las diferencias entre usar una toallita, usar una copa o usar un tampón,
que las prevengan de cómo cuidarse para no generarse una infección, que les expliquen cada cuánto se lo tienen que cambiar, cómo lo tienen que higienizar, que de paso le hagan prevención sexual para que no se queden embarazadas. Es decir, me parece que hay que fomentar que los niños puedan ir solos a un centro de salud, porque además tienen derecho a ir solos a centros de salud sin necesidad de ir con los padres. Y me parece que sería sano inclusive desde esa perspectiva, que las chicas aprendan a ir a un centro de salud cuando tienen alguna cuestión vinculada con la salud, y se genere mayor vínculo ahí, porque la verdad que tenemos una práctica todavía en donde, o sea, todos los niños y todos los padres creen que los niños no pueden ir a un centro de salud a ser atendidos si no es con la presencia de un adulto. Y eso no es así hoy por hoy. La ley permite que los chicos vayan directamente solos y bueno, reciban atención médica de manera, digamos, autónoma. Entonces, a mí me parece que al revés, creo que sería una buena práctica empezar a fomentar el acercamiento de los niños y adolescentes a la salud. Bien, estaba Maripí, Lorena, Amalia y Ana. Perdón, me quedé porque me resultó muy interesante el proyecto. Realmente las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Que no sea el centro la escuela, sino que sean los centros de salud y que sean periféricas las escuelas. O sea, siempre alguien tiene que llevar la voz cantante en lo que es la gestión. Entonces, los centros de salud pueden ser los primeros gestionadores y las escuelas colaborar en la información y el envío de las personas interesadas. Pero creo que queda el tema más importante sin resolver, que es el financiamiento. Habría que contactar alguna consultora que tenga alguna estrategia de financiación entre las cámaras, no solamente los laboratorios, sino los que producen los artículos de higiene personal, y negociar, porque no está mal, negociar la presencia de una marca, o sea, van a competir en otro mercado, que es un mercado público, que es el que llega a las jóvenes, ¿no? O sea, que se transforman en mujeres. Simplemente Bien. eso. Gracias, Maripí. Lorena. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que plantea Sandra y lo que plantea María. Por supuesto que siempre el financiamiento termina tomando protagonismo, ¿no?, frente a la gestión, pero me parece muy interesante, sobre todo, recalcar la importancia de la articulación de la escuela con los centros de salud, ¿no? Porque si no, las adolescentes no llegan. Y si son derivadas, después el centro de salud que corresponde a esa escuela termina no recibiéndolas o quizás despreciando en muchos casos la presencia del adolescente, ¿no? Hay mucha manipulación y mucha violencia a veces en los centros de salud con las adolescentes. Entonces me parece fundamental en el proyecto gestionar esta articulación con el centro de salud que corresponde a cada escuela. Esto es fundamental. Y adhiero a lo que dice Sandra en cuanto a aprovechar la entrega de esos elementos para todo lo que tenga que ver con la prevención en anticoncepción, enfermedad de transmisión sexual, en su inicio de vida sexual y en todo lo que tenga que ver, obviamente, con la interrupción del embarazo, con todo lo que implica la vida sexual de esa adolescente. Y por supuesto poner en agenda esto de, más allá de la gestión, el tema del financiamiento. Simplemente eso, hacer mención de esta articulación tan necesaria que se pierde, el adolescente se pierde en ese trayecto. Hago una acotación más. Pongan en el proyecto no solamente el tema de la financiación, sino que de alguna manera los centros de salud tienen que llevar un registro, pero para eso hay que pedírselos. El Estado tiene que estar interesado que cada centro de salud lleve un registro para que le diga, vinieron tantas adolescentes, se atendieron, preguntaron. O sea, hay un montón de indicadores que se puede llevar un registro y entonces se van a sentir más integrados. Recibimos a chicas de tantas escuelas, de escuelas que no nos corresponden al distrito, a la comuna.
es muy interesante hacer ese relevamiento, porque después se puede hacer un buen mapeo de dónde falta, por qué falta, qué especialidad se puede agregar que mejore esa atención. No dejen de ponerlo porque es como un componente que a veces se pierde y cree que eso se hace solo. No se hace solo, hay que escribirlo para que se cumpla. No Gracias, Maripí. Amalia. No, bueno, me parece perfecto todo lo que están diciendo y por lo que veo, creo que tenemos que este proyecto volver a leerlo, volver a estudiarlo y volver a agregarle un poco más o menos con el acta que ustedes manden de la reunión, ver en conjunto qué es lo que hay que reorganizar, qué es lo que hay que ver, y bueno, y después volver a presentarlo, pero así como está, es evidente que no. Esto lleva a volver a trabajarlo el tema, porque todo lo que han dicho, tanto lo que dice Maripí, como lo que dice Lorena, como lo que dice Verónica, me parece que es esencial para el proyecto. Bien. Yo les quisiera agregar algo más también. Como mujeres, sería bueno también no dejar de lado a las mujeres en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres en situación de calle, porque también hay un mapeo al respecto y bueno, hay cosas que no reciben. Por ejemplo, una toallita no reciben nunca, imagínense la situación de calle. Está muy buena la idea, si se acercan al CIN por alguna razón, ahí no solamente recibir su toallita, sino que en algún momento hacer algún tipo de vínculo para después poder tener algún tipo de atención. Claro. Bien. Jóvenes. Ana. Bueno, el tema es que hay muchas cosas que yo pensaba decir que ya las han planteado. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Maripí de la participación público-privada, en el cual los laboratorios, las organizaciones pueden colaborar perfectamente y para ellos es marketing y es una forma de financiamiento. Totalmente de acuerdo. Una pregunta que yo me hago es si en los centros de salud existe una división de geriatría, es decir, pensando de ediatría, es decir, pensando en el adolescente. Porque en la mayoría de muchos centros de salud, inclusive en las estaciones saludables, se tiene bastante en cuenta al adulto y fundamentalmente al adulto mayor. Pero no sé si se plantea el tema del adolescente, porque además son lugares donde está lleno de adolescentes. Si las plazas están llenas de adolescentes, los parques están llenos de adolescentes. Entonces, habría que plantearse si hay alguna división, hay un médico, hay alguien que tome ese tema y que haga lo mismo que planteaba Sandra, educación. Enseñar, bueno, te doy, pero esto es por esto, y lo que hay que hacer es esto y esto y esto. Esa es otra forma de generar educación. Y lo otro que yo me estaba preguntando es, si bien estamos dentro de la división de género, el grupo de género, también hay que incluir al varón adolescente. Es decir, si yo tengo un centro de pediatría, también explicarle al varón toda una serie de elementos importantes que tienen que ver con su educación sexual y que no es solamente la escuela el único lugar de educación sexual. Tendríamos que utilizar todos los elementos que nos da la salud y los instrumentos de la salud que tiene la ciudad. Nada más, gracias. Gracias, Ana. Bueno, no sé si tiene algún comentario más sobre este tema, así ya lo sumamos a los otros proyectos que ya tenemos para trabajar. No sé si alguien tiene algo más para comentar. Si no, pasamos al próximo punto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Pasamos entonces al próximo punto, referido a la actualización del plan urbano ambiental. Vamos a tener el miércoles de la semana que viene un encuentro, ya se envió a todas las organizaciones para participar. Se va a realizar un encuentro específico sobre observaciones o cuestiones a
mencionar sobre el borrador que el COPUA mandó sobre los aportes de las organizaciones. En ese caso, lo que les pedimos es a aquellas organizaciones que tienen algunas observaciones a ese documento, enviamos una carpeta virtual donde hay un documento que hay que descargar y hacer sus aportes en ese cuadro. ¿Sí? Así que bueno, los invitamos a participar de ese taller que vamos a estar realizando el miércoles de la semana que viene. Sí, Maripí. Segundo, porque yo ya lo leí. Realmente no hay instrucciones de qué mirar, qué corregir, simplemente está encabezado artículo 4º, artículo 5º, y muchas veces es volver a cosas que ya hicimos con Yamil en los talleres del año pasado. No sé, Marta, vos qué pensás, pero yo me tomé el trabajo de leerlo bien despacio, 2 o 3 cosas del COPE, y le haría algunos cambios, pero es una cuestión de cómo comunicamos. Le faltan conectores, palabras, adjetivos, que determinan un poco más los sustantivos. O sea, es agrandar un poco más el raviol, como para entenderlo más. Yo te lo mando, no tengo inconveniente, pero creo que no suma más a la confusión que a la solución. A ver, específicamente esto se generó por el documento que armó el COPUA con los aportes de las organizaciones, ese famoso documento que se envió para el taller que era del 12 de abril. Debido a la cantidad de cuestiones y observaciones que se realizaron con ese documento, porque muchas organizaciones no están de acuerdo con lo que ese documento dice, y como que no genera o como que no muestra el verdadero aporte para poder seguir en el proceso. Entonces, como hay muchas organizaciones que tienen, en algunos casos hay coincidencia, pero en otros casos no hay coincidencia, es tratar de juntar todas las opiniones y generar por lo menos un documento de consenso, o de que la mayoría tenga la misma idea sobre estos temas, para poder enviárselo al COPUA y que puedan hacer esos ajustes, esas correcciones. Entiendo que se vuelve sobre lo mismo, pero bueno, tiene que ver con esto, con que el documento no refleja exactamente el aporte que las organizaciones realizaron. Bueno, yo te lo voy a mandar, así como Perfecto. está, porque tenía mis dudas. Digo, yo estaré entendiendo bien lo que hay que hacer, porque se trabajó tanto sobre esto, que volver a repensarlo ya repensado, es como que se entra en confusión. O sea, de ahí sale el tema del glosario. Cuando me dicen tal cosa, me están queriendo decir lo que yo entiendo, o me están queriendo decir otra cosa. No es por ser pesada, pero realmente todos defendemos nuestro tiempo, en qué lo invertimos. No, por supuesto, pero bueno, esto es un pedido de las organizaciones de no avanzar en el proceso hasta tanto se clarifiquen ciertas cuestiones que hay en disidencia entre el COPUA y lo que las organizaciones del COPE están estableciendo. Ok, gracias. No, de nada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre el tema de la actualización del PUA. Bien. Pasamos entonces al próximo punto. Juan Pablo. Sí. Me parece que quien tiene que realmente, aparte de nosotros que hemos participado a través de todo estos 2 años de la relación COPE-COPUA, el COPUA debería ser quien conteste también en estas cosas, porque hay una cantidad de observaciones, objeciones y demás, las cuales nosotros tenemos que seguir ampliando. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Maripí. El COPUA debería ser, en algún lado debería pedírsele al COPUA que reformule la cosa,
Bueno, nosotros seguimos trabajando sobre lo mismo. Es muy importante la labor que se hizo con Yamil y en general con todo el staff del COPE, con todas las organizaciones, en reuniones larguísimas, muy discutidas, con un enorme bagaje de cosas, y el COPUA parece no enterarse de eso. Yo creo que una de las cosas que ustedes que tienen la relación directa deberían señalarle, una de las objeciones fundamentales es que el COPUA se haga cargo de todas estas observaciones. Recuerdo las de Manuel, las de Maripí, en fin, las de Manuel Ludueña me refiero, y tantos otros. La misma Sociedad Central de Arquitectos, etcétera, etcétera. El COPUA debería tomar nota de esto. Nosotros seguimos trabajando, tengo la sensación, nosotros seguimos trabajando en vacío constantemente. No, Marta, justamente lo que se está haciendo ahora es enviarle al COPUA diciéndole el documento que nos enviaste, no estamos de acuerdo, y se le van a enviar cuáles van a ser esas observaciones y cuáles van a ser esos cambios. Porque de alguna manera, si no se pone en claro, el proceso no debería avanzar con ese grado de disidencia, porque si no vamos a estar trabajando en un proceso donde unos ven una cosa y otros ven otra. Entonces es muy difícil poder avanzar así. Sí, entonces, sin duda. Creo que es el momento, el COPUA lo sabe porque nosotros se lo mencionamos siempre, y sobre todo Guillermo es el que se lo menciona, es no podemos avanzar si no nos ponemos de acuerdo en estas cuestiones que son la base. Bueno, estamos trabajando justamente en la base para no avanzar sobre modelo territorial, acciones y demás cuestiones que van a seguir surgiendo hacia adelante, pero sin el acuerdo de ese documento base, la verdad es que va a ser muy difícil poder avanzar. Así que esperamos que se pueda generar este documento, que el COPUA lo tome y haga los ajustes que vos le estás mencionando y que muchas de las organizaciones les están pidiendo. Bien. Bueno, el próximo punto tiene que ver con el monitoreo del plan del 2017 y del plan de desarrollo económico. Yo no sé si usted, a ver, porque la idea es poder trabajar sobre algunos proyectos que se habían realizado en el 2017 y algunos que se generaron el año pasado. Lo que yo les propongo es, o empezamos a trabajar y sacar lo que ya tenemos en carpeta, que están en el punto 2, que tiene que ver con los proyectos de ley y de recomendación, y una vez esos proyectos ya enviados, empezar a trabajar con los del monitoreo, o quieren trabajarlos todos en paralelo, y bueno, obviamente es más volumen de trabajo. Cri, cri. ¿Querés que te sirva un café? No, yo personalmente, digamos, hay un montón de proyectos, cuando uno abre el archivo, hay un montón de proyectos para trabajar. Digo, me parece que teniendo una cantidad de proyectos que ya están en proceso y que están en la agenda de trabajo, creo que deberíamos empezar por ahí, empezar a liberar estos proyectos, y una vez que los vamos sacando, incorporar los nuevos proyectos que elijamos de ese listado. Yo creo que para no hacer abrir más líneas de trabajo, yo creo que habría que enfocarnos en lo que está, tratar de en los próximos meses sacarlo el proyecto, mandarlo al comité para que vaya a la legislatura, o si es un proyecto de recomendación irá al área de gobierno correspondiente, pero concentrarnos en estos proyectos. No sé ustedes qué piensan. A mí me parece lo más adecuado. Bien. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. ¿El listado de los proyectos? Empezar con los proyectos que tenemos en el punto 2, que son los que estuvimos mencionando antes, y dejar ese paquete de proyectos para cuando empecemos a sacarnos de encima, de alguna manera, para decirlo, los proyectos que ya tenemos en el punto 2 y que están medianamente avanzados. Elida. Sí, me parece bien la idea que estás planteando.
Lo que te quiero decir es que me parece que nos olvidamos de ver uno, el de la ley 83. Lo vimos al Lo principio, tratamos. Elida. Ah, ¿Lo vimos, ok. Sí, sí, sí. Lo vimos, lo que quedamos con Sandra es de ver los otros proyectos que estén vinculados a la ley 83 y hacer alguna reunioncita de trabajo como para aunarlos y ver quiénes son esos legisladores o legisladoras que lo presentaron para ver si tienen interés en generar un proyecto común o bueno, si no cada uno irá con su proyecto. ¿Sí? Sí, sí, cierto, ahora me acuerdo. Ok. Bueno, el próximo punto es la comisión de normativa. No sé si querés mencionar algo vos, Amalia o Élida, ¿quieren mencionar algo de normativa? No me acuerdo. No te acordás. Bueno, Tuvimos la reunión el otro día, pero la verdad no me acuerdo. Si está Maripí ahí, a lo mejor ella puede. Yo no estuve en la reunión tampoco. un poco lo que se trató es el tema de los... Espera que no me. Dame un. Esperá que está buscando en la libretita de almacenero que tiene Amalia. No, porque no me acuerdo. Ah, no, porque tengo una carpeta con normativa. Eso es lo que pasa. No, habían hablado del tema de la superposición de funciones y misiones. Sí. Y querían rever ese tema. Estamos en eso. Ahora estuvimos viendo incluso el proyecto que había presentado TEA. A ver, Maripí, si me das una mano y vos te acordás. Yo no tengo acá los papeles porque yo tengo todo anotado en una carpetita. Está bien. Nosotros presentamos una estructura muy sencilla para escribir o reescribir la normativa por la cual funciona, los criterios y procedimientos por los cuales funciona el COPE. Entonces, hicimos una estructura que hay que completar, son títulos que hay que llenar, y está conformado por los capítulos más importantes. Lo que es la asamblea, el comité ejecutivo, lo que son las dimensiones, los grupos de trabajo, las mesas de trabajo, todas esas definiciones que todavía están pendientes, van a encontrar su lugar a medida que nos empecemos a ordenar. O sea, quiénes lo conforman, qué misiones y funciones tienen, cómo se eligen, dónde funcionan, cuándo funcionan, cómo votan, el sistema de votación y demás. Es algo muy simple, tienen que elegir un capítulo y desarrollarlo. Dentro del documento que se circuló están todas las normativas, los links que las llevan a esa normativa, y ustedes pueden agregar todo lo que les parezca. Les voy a dar un ejemplo. A nosotros como organización nos parecía oportuno que en el comité ejecutivo, cuando llegaba un proyecto de recomendación o de ley, la organización que lo formuló en principio, el origen, la semilla, que es la que tuvo la idea, más allá de que fue presentado por una dimensión, pueda defender el proyecto, esté presente para defenderlo. Porque muchas veces en el formulario de presentación, con la cantidad de caracteres, no se puede llegar a expresar toda la fundamentación que uno tiene, toda la carga fundamental que tiene uno para haber presentado esa idea. Y todo lo que aportaron las otras organizaciones, más allá de la dimensión propia, porque todas las dimensiones aportan o vetan cosas de cada proyecto. No hay que tenerle miedo a esas palabras. Por eso pensamos que tiene que estar esta instancia de defensa ante el comité ejecutivo. Simplemente es eso, más allá de lo que se habló en normativa, que deriva de la situación actual, que es la relación entre la UCPE y el COPE. Nosotros somos el COPE. Eso sigue en discusión. Tengo acá el acta. Bien, bien, bien. Bueno, entre todo lo que se trató,
te digo que la vicepresidencia le solicitó a Julio Acosta, presidente de TEA, que desarrolle, pero porque veo un poquito más personal, sucintamente los títulos del esquema del manual, es lo que está diciendo ahí en Maripí, y que trata sobre la estructura organizativa del COPE y su vinculación con la estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Seguidamente se comenta que la estructura propuesta se organiza con una introducción con el propósito del COPE. Dentro de estos grandes capítulos aparecen los subtemas que contienen todo el andamiaje institucional mencionado, tomando en cuenta las fuentes jurídicas que nos ciñen. TEA asumió el compromiso de desarrollar el capítulo del Comité Ejecutivo que se va a tratar en la próxima reunión y a ver, espera si hay algo más. El año pasado se había formado como un petit comité que lo habían conformado Patricia Perús, María Fernanda Benítez, Elena Pertosa, María Fernanda Benítez, Patricia Perús y Marta Ayer. Como no está más Marta Ayer, ahora se forma entonces un grupito en el que está Elena Pertosa, y bueno, me incluyo yo, para hacer el capítulo sobre el desarrollo de las dimensiones y los grupos de trabajo, porque hasta ahora se había tratado el tema de qué era una dimensión, qué es un grupo, que nos llevó muchísimo tiempo. Bueno, Mora planteó el no cumplimiento de la ley 310, y para que ésta se modifique se necesita, por el tema del problema que hay con la sectorización. Como cada vez que llega una nueva organización, la mayoría cae en organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Y, por ejemplo, en organizaciones de la sociedad civil y urbanas, a muy poquitas. Entonces Mora decía que tendría que ver cómo poder reorganizar. El problema es que la sectorización está dentro de la ley 310. Entonces, para eso habría que tratar cómo se reforma, sí o se reforma o no, la ley 310 con respecto a la sectorización. Bueno, bien. En eso estamos. Bien. Más o menos pude. Muy bien, Clarísimo. muy bien. Clarísimo. Bien, pasamos entonces al próximo punto, que es la comisión de enlace y proyectos de interés en la legislatura. Elida, ¿querés comentar algo sobre el tema? Sí, brevemente. Ustedes saben que hay un listadito de proyectos que han sido reingresados a la legislatura este 13 de abril pasado. Ellos son la prohibición de suelta de globos con gases más livianos que el aire, que está en la comisión, fue derivado el 18 de abril a la Comisión de Ambiente. El cuidado responsable de caninos y felinos domésticos, que fue derivado a la Comisión de Salud. La gestión costera integrada de la ribera del Río de la Plata, que fue derivado también a Ambiente, y la creación de itinerarios turísticos, culturales, educativos que reflejen la vida de las mujeres y su importancia en la historia cultural, social y política, un proyecto de esta dimensión, que fue girado lamentablemente, a turismo y deportes en vez de a cultura. Y está en comisión. Todos están en la comisión, solamente el proyecto de los caninos y felinos todavía no fue aceptado, o sea, está esperando recepción en la Comisión de Salud. Entonces, bueno, independientemente de los proyectos con los que ya estábamos trabajando, se suman estos 4 que habían perdido estado parlamentario y fueron reenviados por el COPE el 13 de abril. Así que bueno, nos pareció que es interesante darle
energía a estos proyectos que acaban de entrar nuevamente y que antes ni los habían visto en las comisiones, como para empezar a dinamizar el trato. Estoy contactándome con la Comisión de Salud para que acepten o se recepten ese proyecto, que es el de felinos y caninos. Y estamos pidiendo a todas las organizaciones del COPE que la que tenga algún contacto directo con alguna legisladora o legislador de la Comisión de Ambiente y de Turismo y Deporte, por favor nos lo comparta, porque agiliza mucho cuando uno va directamente a hablar con el legislador en relación, que esté en esa comisión, sobre todo si tiene alguna autoridad en la comisión, agiliza muchísimo que podamos hacer una reunión, invitarlos a una reunión de la comisión de enlace y que vengan. En fin, este es un buen momento porque, bueno, el año empieza para los legisladores y a pesar de toda la turbulencia que hay, bueno, algunas leyes obviamente van a estar tratando y nos parece que en la medida que nosotros podamos contactarlos y darles información del COPE, de las organizaciones que están atrás, de la importancia de considerar este trabajo mancomunado de tantas organizaciones de la sociedad civil, bueno, en general el año pasado nos dio algún resultado. El año pasado se trataron y se aprobaron 5 leyes, cosa que fue bastante insólito para toda la historia del COPE. Así que bueno, volviendo a juntar energía entre todos y luchar para que después de tanto trabajo estas ideas trabajadas en el... Bien, gracias Elida. Vamos a tratar de tomar contacto con alguno de los legisladores de estas comisiones. Le vamos a pedir a Pablo García Lago que también se ponga ahí a colaborar para poder tener ese contacto y poder hacer que esos proyectos por lo menos tengan el trabajo en las comisiones y tengan la posibilidad de las organizaciones de defenderlo, de ir a las reuniones y poder tener la posibilidad de, en el caso de que lo requieran, poder hacer alguna modificación, estar de acuerdo a las organizaciones que fueron los promotores de ese proyecto, ¿sí? Bien, nos quedaría el próximo punto, que es la próxima reunión de la dimensión, que según lo que tenemos entendido es el lunes 23 de mayo, 10:30, por este mismo canal, acá en virtual y presencial. Los que quieran venir acá, les convidamos un rico cafecito y tienen la posibilidad de participar de forma presencial. Así que nada más que agradecer y nos estamos viendo prontamente, ¿sí? Muchas gracias por haber participado. Adiós. Gracias a todos. Saludos.